La Clave es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Buenas noches. ¿A vos cómo te va en el tráfico todos los días cuando en hora pico, tanto a la mañana como a la tarde, como cuando salís de casa, como cuando tenés que volver en el tránsito? ¿Cómo te va? Bueno, ese es el tema esta noche. Hoy en La Clave, Red Guaraní, vamos a debatir con gente que entiende acerca de este tema y qué alternativas hay, además de lo que se habla generalmente sobre Metrobús, otras alternativas a cómo enfrentar el caótico tráfico vehicular. Esta noche, en La Clave, este es el tema. De hecho, ya quiero saludar a nuestros invitados. Quiero saludar al gerente de CADAM, el señor Luis Frutos. Buenas noches. ¿Cómo está, señor? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. También está el señor Hugo Roig, economista. ¿Se acuerdan que estuvo al frente de IPS? Hoy nos va a hablar acerca de un estudio que hizo sobre el caótico tráfico. Quiero conocer ya algunos datos de tu estudio, doctor. Muy buenas noches, un gusto compartir el programa contigo, con toda la audiencia. 1.300.000 personas entran a Asunción por día. Ahora, hay que ver después si es en vehículos, lo hacen a pie, o sea, la suma de todo, seguramente de eso vamos a hablar esta noche. Exactamente. Y el señor César Ruiz Díaz, presidente de CETRAPAN, Centro del Transporte, de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana. ¿Cómo está, don César? Muy bien, un placer, muchas gracias por la invitación, los respetos a los televidentes. Bueno, ¿les parece? Decíamos esta pregunta, ¿vos cómo te sentís que estás en tu casa, en tu lugar de trabajo? Seguramente si todavía estás allí, pero mucha gente ya en su casa hasta ahora, lo que les toca. ¿Cómo te habrá pasado hoy que tenías que volver a tu casa de Asunción, alguna ciudad que está vecina a la capital del país? ¿Cómo te fue hoy, por ejemplo? Porque hay dos frases que siempre vemos, hombres trabajando y desvíos. ¿Cómo estarán odiando estas frases ahora que seguramente genera retraso para llegar, pero a futuro seguramente es un progreso ya? Ya que tenés un estudio, Hugo Roig, te quiero preguntar, ¿qué datos vos tenés acerca de lo que es el tráfico? Porque, por ejemplo, ¿cómo golpea el bolsillo? Si tenés alguna idea en cuanto a estudio que hiciste, ¿conviene más ahora viajar en colectivo? En lo que hace a medio ambiente también genera menos golpe al ambiente ir en automóvil o en colectivo. O sea, algunos datos que vos podés tirarnos. Básicamente un estudio realizado por el BID años atrás, en base a datos oficiales, digamos, nos muestran algunos números interesantes. En el Gran Asunción, considerando aproximadamente 28 ciudades, Asunción, Departamento Central, 3, 4 de Cordillera y de Valles, viven 2.200.000 personas, ¿verdad? De las cuales 1.300.000 entran en Asunción, entran a Asunción, lo que nos demuestra una alta dispersión de donde vive la gente y una alta concentración donde trabaja la gente. Mira, fíjate estas imágenes que usamos de apoyo. Claro. Esto es una parte en lo que es el día a día. Entonces el problema no es solamente el tránsito, el problema tiene que ver también con políticas urbanísticas, el problema tiene que ver con políticas de vivienda y también tiene que ver con incentivos a las empresas para que éstas se ubiquen en determinada zona, que se llama justamente un ordenamiento territorial, digamos. Este hecho de la gente vive en muchas ciudades, pero trabaja en pocas ciudades, genera mucha movilización. Si a esto le sumamos que casi el 50% de las personas se movilizan en vehículos propios, es lo que genera no solamente un volumen de personas que se trasladan, sino también un volumen importante de vehículos que transportan a estas personas. Se estima que aproximadamente cerca de 350.000 vehículos privados
movilizan a estas personas por día. Entonces el problema también tiene que ver con el sistema de transporte que utilizamos. Para luego pasar a los demás invitados, te pregunto, doctor, ¿el tráfico le golpea o no le golpea al bolsillo a la gente que se va a su lugar de trabajo todos los días y se encuentra con esto? El tráfico le golpea al bolsillo porque tiene que gastar en combustible propio y tiene que gastar en deterioro de sus vehículos versus un costo de transporte en un transporte público. Le golpea al corazón porque tiene menos tiempo para compartir con sus seres queridos y le golpea al país en que se es menos productivo porque se pasa gran parte del tiempo en traslados. Si tuviéramos otros sistemas de transporte, ahorraríamos dinero, ahorraríamos tiempo y seríamos sustancialmente más productivos. Imagínate el nivel de irritabilidad de la gente. Bocinazos, palabras irreproducibles en televisión y todo lo que pasa uno en la calle cuando ya no tiene paciencia. Y no da gusto. ¿A quién le da gusto, de verdad? Claro. Voy a pasar aquí a saludarle al señor César Ruiz Díaz. Muchos lo van a identificar como el vocero de los empresarios del transporte. Y seguramente te quiero preguntar en relación a Metrobús, con estas calles que tenemos. ¿Te parece que es una respuesta al problema tráfico? De la manera en que está concebido, no. Cuando se pueda analizar en un contexto más amplio el proyecto general en sí, podemos discutir si será beneficioso o no. Pero de la manera en que hoy está concebido, donde se pretende construir una terminal frente a la Universidad Nacional y el punto de destino, que sea la calle General Aquino, es insuficiente para la solución del transporte y es insuficiente como alternativa vial. Dirán los proyectistas que eso será la fase 1. Ok, veremos cuál es la fase 2 entonces. Por eso yo soy muy realista al determinar de que de la manera en que hoy está concebido no es una solución. Motivo por el cual desde el 2011 es un proyecto que nadie ha comprado. Vos habrás visto que hay una reacción social por intereses económicos, intereses sociales en la zona de San Lorenzo, que hubo como un rechazo incluso desde la Junta Municipal a que pase por Julia Miranda Cueto. Pero sí la opción de que pase por otras calles, vías principales del centro de San Lorenzo. MOPC no quiso saber nada, solo por Julia Miranda Cueto, o si no, nada. Razón por la que decidieron finalmente frente a la universidad, campus universitario de San Lorenzo. Por eso, ¿Aún llegando hasta el centro, crees que no hay solución? Si llega, esto tendría que llegar al puerto. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la concepción del Metrobús? El Metrobús es un concepto de metro sobre ruedas y es un sistema de transporte que tiene que cortar a la ciudad longitudinalmente de norte a sur y este a oeste con un propósito final: transportar la mayor cantidad de personas posibles a la mayor velocidad posible, desmotivando el uso del vehículo liviano. Hoy, ¿qué podemos transportar desde la Universidad Nacional hasta la Ruta General Aquino? ¿Dónde vamos a construir en la Ruta General Aquino la terminal de transbordo para que vuelvan a girar vehículos de ese porte que se pretende para volver? Pero esto que estoy diciendo es pura teoría, porque nuestro sector, el sector empresarial del transporte, aún no fue convocado por las autoridades responsables de este proyecto de modo a hacer una exposición de motivos de la administración y de la operación propiamente dicha del transporte. Cuando hoy se discute mucho lo del Metrobús, tenemos que entender claramente que se habla exclusivamente de la reconversión del casco urbano y de la transformación vial de Eusebio Ayala, que en su origen hubiesen sido 17 kilómetros, pero hoy con este recorte llevan a 11 kilómetros. Así como está, ¿no es una solución Metrobús en Asunción y otras ciudades vecinas? Por esa distancia de 11 kilómetros de ninguna manera. ¿Y esto traería un conflicto de intereses con ustedes que tienen, digamos, ya sus colectivos? No, ningún tipo de conflicto. Lo que sí traería es una disconformidad de los pasajeros porque en el centro, en el casco urbano, en el centro de la ciudad, se concentran todas las instituciones del Estado a la cual todo el mundo asiste o acude. Entonces, hoy tendrá que venir del interior, bajar en la Universidad Nacional, tomar el Metrobús, bajar en General Aquino y tomar otro vehículo desde ahí. Ese no era el proyecto original que tendría que servir como alimentadores para poder diversificar los demás itinerarios que la troncal establecía. ¿Por qué? Porque se ha cambiado justamente la base del proyecto.
Ahora quiero también pasar a preguntarle al señor Luis Frutos, gerente de CADAM, que ustedes van a recordar. Es una cámara que aglutina a empresarios también, pero de vehículos 0 kilómetros. Siempre están ustedes en conflicto con la gente de autos usados que vienen generantes de Iquique, Chile. ¿Ustedes ven que esos vehículos vía Iquique, en cuanto al tráfico, es una suma de problemas en cuanto a lo que es el tráfico y también medio ambiente, o no? Bueno, yo empezaría por definir que estamos hablando de tránsito y la Cámara a la que yo represento en este momento está abocada al problema de transporte en general. El problema de transporte terrestre de personas y carga. Eso significa que estamos directamente involucrados en este movimiento, en esta situación por la que está pasando el país, que es un fenómeno repetido de otras ciudades también de la región. No hay más ciudades identificadas, sino se vuelven megaciudades. Son apreciaciones que nosotros tenemos en cuenta cuando hay un recorte, como dice el señor acá, de 17 kilómetros a 11. Hay una variación muy grande. El transporte es un tema transversal porque se relaciona por el tipo de transporte utilizado, ya sea moto, sea ómnibus, sea vehículo, a quiénes transporta y qué transporta. O sea, todo el movimiento nuestro general del país está relacionado con el transporte. Entonces, tomar una arista, uno, independientemente de otro, es no estar solucionando problemas que necesitan ser, sí, solucionados, digamos, básicamente. ¿En CADAM ustedes están analizando el proyecto Metrobús o ustedes están distanciados de esa iniciativa? No estamos distanciados, para nosotros es de suma importancia. Lo que pasa es que estamos esperando que nos den a conocer cuáles son los resultados finales de los estudios que están haciendo. Pero ya se están por construir las terminales. Sí, perfecto, pero de todos modos no cabe a nuestra Cámara inmiscuirse en ese tipo de situaciones. Ya están en la planificación urbana o las personas que están responsables, los ministerios, las instituciones que están como FETRAPAN ocupándose del tema son los que dirán definitivamente qué es lo que es necesario para el país y qué no. A nosotros nos interesa temas puntuales, por ejemplo, inspección técnica vehicular. Sí. Ese es un tema que nos interesa porque ahí se trata también de cantidad de vehículos. Pero no podés negar que eso en muchas ciudades no quieren aplicar porque espanta al cliente. Estamos hablando de lo que hace falta al país, sí. No estamos hablando de cuáles son los problemas que le afecte a una u otra parte. La inspección técnica vehicular es una necesidad nacional, no es de solamente un sector o una parte del país. Entonces ahí entramos a analizar en términos muy generales, ¿verdad? Que va a circular quien pueda circular, no quien quiera circular. Porque estos problemas de tránsito, fuera de los problemas puramente viales, está también en el tipo de vehículo que circula, en qué condiciones está circulando, cómo está equipado para circular. No olvidemos que ahí entra también el factor motocicletas. Claro. Que en este momento, teóricamente, porque las cifras nuestras nunca pueden ser exactas, pero estamos hablando de 1.200.000, 1.300.000 motocicletas en el país, de las cuales el 50% está en Asunción y Departamento Central. De modo que, volviendo al tema básico, el transporte, como dije, que es la preocupación básica de CADAM, está ligada a todos los temas que están planteando los señores acá. Y, por supuesto, nuestra absoluta y total cooperación, porque nos interesa a todos. Tenemos que hacer nuestra primera pausa. Sí. A la vuelta vamos a continuar con ustedes, porque sin duda alguna es un tema que a todos les afecta. Imagínense el que tiene que ir a la escuela, al trabajo, a alguna actividad. Por lo tanto, el tema pesado tráfico en Asunción y alrededores es lo que hoy nos ocupa en La Clave. Vamos a la pausa. En un minuto volvemos. Bueno, mucha gente dice que el caos vehicular es un infarto.
los bocinazos que se dan todos los días. Y cada vez más gente va teniendo, de algún modo, algún tipo de vehículo, ya sea una motocicleta, un auto, otro tipo de automóvil, o la gente que tiene que viajar en colectivo porque esa es su condición y de esa manera tiene que llegar a algún destino todos los días. César Ruiz Díaz, ¿ustedes tienen algún reporte que indica por día, acá Asunción, cuántos pasajeros registran en ese movimiento diario? ¿Tenés alguna idea, un informe por lo menos estimativo? Bueno, el sistema metropolitano de transporte mueve diariamente 750.000 personas, lo que equivaldría a 1,5 millones de boletos. Pero traducido en personas son 750.000 más o menos porque se calcula un ida y vuelta. Un ida y vuelta, claro. Estamos hablando del universo de Asunción y área metropolitana. Así como está hoy la calle, comentábamos, veíamos dos tipos de carteles, desvíos por un lado y por otro hombres trabajando porque bueno, hay una serie de trabajos que se están realizando. A ustedes, transportistas, a los colectivos y al pasajero en sí, ¿cómo le afecta esto? ¿Ha generado mayor demora o no sienten ustedes eso en la calle, principalmente en hora pico? No, económicamente evidentemente existe un impacto negativo en las arcas de las empresas de transporte. El índice de operatividad de las empresas de transporte ha disminuido en un 15%, pero lo más llamativo y lo que no cuenta con el equilibrio es de que la densidad de pasajeros disminuyó en un 25%. O sea, matemáticamente eso tendría que estar equilibrado en el mismo porcentaje o coeficiente, pero es a la inversa. Hay mayor cantidad de pasajeros que prefieran u optan hoy por elegir otras arterias alternativas y no quedar trancados por los lugares donde el transporte público circula, porque el transporte público hoy circula con motos, con vehículos livianos, con vehículos de gran porte, transganados, los que llevan la carne a los frigoríficos en la zona de Artigas. Entonces, aumentaron los accidentes, aumentó el consumo del combustible, aumentó el pago de horas hombre, porque los choferes en Dos Redondos ya cumplen con sus horarios, y disminuyó la calidad de vida de la persona. Porque hoy en la calle, en el tránsito, perdemos 4 horas por día. En 6 días perdemos 24 horas, es decir, que en una semana perdemos un día de vida inhalando monóxido de carbono, y eso es sinónimo de peor calidad de vida. Sumado a los automóviles, pero los colectivos, ¿cómo están en ese aspecto de lo que vos podés ver? Sé que solés hablar acerca de que hay colectivos que ya incluso fuera de su vida de cantidad de años de utilidad, igual están en la calle. ¿Estos también de algún modo perjudican a ese aspecto que estás mencionando? Pero totalmente. Es muy oportuna la pregunta porque hay mucha gente que critica que el gobierno nacional ha otorgado $30.000 como subsidio al empresario del transporte a objeto de cambiar su bus. Pero nadie dice de que el empresario del transporte, a cambio de los $30.000, ha transferido un ómnibus de su propiedad al Estado paraguayo. ¿Y qué hizo el Estado paraguayo con ese ómnibus? Lo desguazó, lo destruyó. ¿Por qué? Porque fue el que tuvo la visión necesaria y el entendimiento necesario de que un ómnibus que tiene 14 o 15 años tiene mayor emanación de monóxido de carbono. Entonces lo saca de circulación y en su reemplazo obliga al empresario a poner hoy motores Euro 3, lo que califica dentro de lo que es un mejoramiento en el hábitat. Bueno, tal vez sea una obviedad lo que te voy a preguntar, considerando que vos estás en un sector, pero ¿viajar en bus te parece más seguro a vos, como si fueses un pasajero, que ir en un propio automóvil en cuanto a medio ambiente y seguridad en el tránsito? ¿Vos tenés algún reporte de eso? Me parece mucho más seguro y me parece por sobre todas las cosas mucho más económico. Bueno, claro, también un poco vos estás en el sector empresarial y tal vez sea una respuesta ya obvia, ¿verdad? Pero tal vez también haya otro tipo de respuestas en otro sector, ¿verdad? Acerca de lo que significa para muchos utilizar o no el transporte como una forma segura. ¿Vos tenés algún tipo de informe de eso, doctor? Un ejemplo sencillo nomás. Me fracturé la mano, ¿verdad? ¿Dónde? Jugando fútbol realmente, me pisaron. Bueno, como yo estuve en IPS, esto me hice en IPS. Me fui al traumatólogo, fui a la guardia, me atendió el especialista en mano del hospital IPS. Sí. Estamos hablando de transporte público. Preguntémonos cuántos de aquí vinimos en ómnibus o nos movilizamos en ómnibus. O sea, el problema nos afecta a todos y todos tomamos decisiones racionales. Usamos nuestro vehículo. ¿Cuántos de nosotros vivimos o cuántos de ustedes que trabajan acá en el canal viven cerca del canal?
Entonces, abordar el problema, si tratamos solamente el tránsito de hoy, es abordar un síntoma de un problema que es complejo. Lo que no significa que nosotros nos digamos, la solución viene por la suma de acciones. ¿El Metrobús es necesario? Claro que es necesario. 11 kilómetros es mejor que 0. Claro. Lo óptimo sería 16 o lo óptimo sería que vaya hasta Cacupé. O lo óptimo serían 10 líneas en simultáneo. ¿Metrobús para vos representaría una circunvalación? solución o no? Definitivamente sí, pero no es, no es la solución, Claro. es un camino hacia la solución. La obligación y el poner los subsidios a las empresas de transporte, ¿fue la solución? No, es un camino a la solución. Lo que quiero señalar es que este camino implica que nosotros tomemos todas las causas de los problemas. Y ahí es donde yo me quiero centrar. La concentración económica y la dispersión habitacional es un problema. Tenemos que tener políticas de ordenamiento territorial. Y eso, nos guste o no nos guste. O sea, es decir, ahí vamos a enfrentarnos con comerciantes Claro. que están ubicados en un lugar, que tienen que ser Frentistas. trasladados al otro, con frentistas, entre otras cosas. Tenemos que tener políticas de vivienda. ¿Y ahí con quiénes nos vamos a enfrentar? Y nos vamos a enfrentar probablemente con desarrolladores inmobiliarios que produjeron viviendas de alta gama y hoy necesitamos viviendas económicas. O sea, tiene que haber viviendas para trabajadores profesionales independientes de 50.000, 60.000, 70.000 dólares en este entorno. Hay que repoblar Asunción si se va a mantener esta lógica de concentración económica. Además de eso, tenemos que hacer nuevas vías de circunvalación, vías de acceso, combinar ómnibus, taxis, metros, trenes o lo que fuera. O sea, es decir, esto nosotros estamos discutiendo de manera muy intensa, a partir de intereses sectoriales de corto plazo, uno de los problemas. La pregunta es, ¿Metrobús va a solucionar? No, pero es un gran paso. Tenemos que acelerar el desafío. Y con la misma fuerza discutamos políticas de vivienda, discutamos políticas de ordenamiento territorial. O si no, no va a haber solución. O sea, es que en las AM siempre se habla del tema de tráfico, lo que está, y más ahora con el tema de los desvíos. Son Artigas, por ejemplo, que tenés 300 metros que tenés que desviar y por ellos 20 cuadras que tenés que hacer para retomar camino. Que decían algunos, ¿cómo me gustaría que, por ejemplo, los ministerios, que están la mayoría en la zona céntrica, alguna vez estén fuera de la parte céntrica y de ese modo tal vez hasta colabore a disminuir, uno, estacionamiento, que es un problema, gente que no puede llegar ahora? ¿Cuál sería tu opinión sobre eso? ¿Crees que eso podría contribuir o no haciendo un estudio a futuro como una proyección? Pero no entendí bien, ¿qué estudio? Imagínate vos todos esos ministerios Sí. que están en la zona céntrica, la gente que tiene que hacer trabajo en esos lugares y gente que tiene como usuario que ir a esos lugares y que te decía, un problema no es el estacionamiento, otro llegar. Y por lo tanto decían, ojalá a futuro se proyecte la instalación de estos ministerios, sus sedes fuera de la zona céntrica de la capital. Claro, yo creo que el ejemplo que señalas es muy claro en términos de que no es solamente el transporte público, también es una política de ordenamiento territorial. Vamos a concentrar todas las oficinas públicas en el centro. Nos estaría multiplicando el problema del tránsito posteriormente. No vamos a tener una política de incentivo adecuado a que se establezcan estacionamiento en el centro. O sea, yo tuve una reunión ayer en el centro de Asunción, decidí irme en auto, no en ómnibus, porque era más rápido, a pesar del embotellamiento, era más rápido, pero después tardé 20 minutos buscando estacionamiento en el centro. Entonces, es la combinación de instrumentos. Entonces, comparto contigo, debemos discutir dónde deben estar las oficinas públicas, por ejemplo. Sí. En Europa hay un gran proceso de desconcentración de las oficinas públicas de las grandes ciudades, van a ciudades pequeñas. Pero eso implica tener sistemas de transporte de mediana distancia rápida. Le quiero preguntar finalmente a Luis Frutos, gerente de CADAM, si CADAM va a hacer alguna gestión con otras municipalidades aparte de Asunción para lograr que justamente, como usted planteaba, otra vez ITV se pueda instalar, porque de Luque, por ejemplo, sacaron porque la gente huía del municipio y generaba menos ingresos a ese municipio, por ejemplo. ¿Ustedes podrían de algún modo tener reuniones con los municipios para que eso se instale como una exigencia? Bueno, no depende de nosotros. Volvamos al problema básico. Nosotros estamos en el problema del transporte, el traslado de personas o de carga.
que tiene que necesariamente ser regulado de alguna manera, empezando por eliminar los vehículos que no pueden circular porque ya tienen carencias técnicas. Hay otro problema que a nosotros nos interesa, particularmente a CADAM, es el control de calidad de combustible. ¿Qué nos están cargando en una playa? ¿Qué tipo es realmente el octanaje o realmente la calidad de tipo de vehículo que nosotros necesitamos? Eso no está controlado. Está controlado, está normalizado cuáles son los tipos de combustible que pueden ser comercializados, pero no hay un control directo en las bocas de expendio. Quiero compartir con ustedes, tenemos unas placas en relación a lo que es en la calle acerca de los 0 kilómetros de los que se encuentran por lo menos algunos números que de manera rápida compartimos con ustedes. Total de importación de vehículos 0 kilómetros, datos que maneja CADAM justamente de diferencias del 2014 al 2015. Podemos pasar la siguiente placa para que puedan observar, por ejemplo, la importación de vehículos 0 kilómetros por tipo, lo que es un automóvil, el minibús y otros que ven ustedes en lo que se fue dando en estos 3 años, 2014 a la fecha. Y también el total de importación de vehículos 0 kilómetros por tipo. Ahí tenés otros datos en relación a la cantidad. Automóvil tenemos un porcentaje interesante. Y una última placa que compartimos con ustedes en datos acerca de importación de vehículos 0 kilómetros según procedencia. Vemos que de un determinado país llega un importante número de esos tipos de vehículos y compartimos con ustedes estos datos en relación a 0 kilómetros en la calle de donde vienen. Quiero agradecerles, gracias don César por acompañarnos. Un placer. Señor Frutos, señor Roy, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a una pausa. A la vuelta continuamos con el tema el tráfico. ¿Cómo te afecta incluso en el bolsillo? A la vuelta de la pausa. Navega a máxima velocidad, estés donde estés. Conseguí hoy mismo tu chip 4G totalmente gratis en cualquier sucursal Tigo y empezá a vivir la experiencia 4G LTE de Tigo con la red más grande y poderosa del país. En Tigo, el centro sos vos. Bueno, ¿cómo te afecta el tráfico vehicular todos los días? Ojalá que con esta fiebre del Pokémon a mucha gente no se le ocurra tomar justo el teléfono buscando a esta figura en pleno manejo de su vehículo, porque si no, ¿cuántos accidentes este Pokémon podría ocasionarnos ahora ya de por sí con el caos que tenemos? Hoy, continuando con el tema tráfico, en la mesa nos acompañan a mi derecha el señor Óscar Gustavo Leguizamón, de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción. Se lo ven medio raro nomás con el traje así, porque en general se le con el chaleco, con el silbato y en la calle. ¿Cómo está, Dire? Buenas noches, ¿cómo estás, Diego? Bien, acá estamos dispuestos a evacuar cualquier consulta de este programa. Ojalá que usted no, o sea, si encuentra por lo menos gente con el tema Pokémon, le advierta al menos, no sé si una multa por eso. 700.000 guaraníes es la multa por Pokémon te puede costar jugar. 700.000 guaraníes. Así mismo. Porque estábamos viendo hoy incluso gente que le pedían a los policías que están en una patrullera que por favor movieran porque le marcaba el teléfono que ahí debajo estaba Pokémon. Interesante jueguito. Pero mira el perjuicio que puede causar a uno mismo, ¿verdad? 700.000 la multa. Por eso mismo nosotros insistimos en los factores distractores al conducir. Sí. Y el celular es uno de ellos. Impresionante la cantidad de accidentes que ocurre por el uso del celular en el momento de conducir. Imagínate ahora con esta fiebre que está entrando. Y hay que disminuir la fiebre. Pero te digo, por este tema del jueguito, mira, la gente está loca ahora por querer bajar la aplicación, buscar a este personaje y algunos con el vehículo incluso en movimiento. Sí, totalmente improductivo. Bueno, también quiero saludar al arquitecto urbanista Gonzalo Garay. Buenas noches, arquitecto. ¿Cómo está? Buenas noches, un gusto estar por acá. ¿Vos ya viste lo de Pokémon? No.
No. Porque supuestamente mucha gente ya bajó en No, todo el mundo, no no, solo aquí en Paraguay. Tenemos otros temas y otros problemas. Y ojalá, pero imagínate, esto se puede convertir en un problema después. Sí, bueno, no, para mí no va por ahí la cosa, pero está bien. Ahora, como está diseñada, que arrastramos de décadas las calles, arquitecto, ¿qué solución vos le ves? Porque comentábamos en bloques anteriores las dos frases, hombres trabajando, desvíos por todos lados. Sí. Uno ya no sabe por dónde finalmente en esta telaraña, en este caos infernal que tenemos, ¿dónde terminaremos? Porque entramos en un lugar, salimos aquí, hasta para retomar 300 metros uno va como más de 20 cuadras. Por ejemplo, son Artigas. Bueno, en este tema de tráfico, le dicen en realidad, esto se llama movilidad urbana, ¿verdad? Y en el tema de la movilidad urbana hay varios componentes. Uno es la vialidad, las calles, avenidas, etc. Otro es el tráfico, doble a la izquierda, no doble, el semáforo, inteligente o no, encausadores, el tráfico, cómo se maneja el tráfico. Otro es, indefectiblemente, si hablamos de movilidad urbana, tenemos que hablar de transporte público, ¿verdad? Y otro es un tema cultural que cruza todo es cultural, cruza todo, un tema cultural. Entonces es complejo el problema, no hay magia en esto, ni hay soluciones mágicas. Hay que partir de la realidad, hay que trabajar, entender el problema de manera sistémica, o sea, con todos sus componentes, y ver de ir actuando sobre ellos. Estamos en una situación con un pasivo, con un rojo muy grande, porque no hicimos los deberes que teníamos que haber hecho en los últimos 30 años. Bueno, según tu estudio, a nivel de arquitectura y de obras, tu estimación, arquitecto, ¿cuán atrasados estamos en comparación ya a países que se desarrollaron en ese aspecto? Y podés medir de diferentes maneras el atraso. Podés medir que, por ejemplo, la velocidad de desplazamiento hoy en Asunción y en el Gran Asunción contra otras ciudades. Pero Buenos Aires también es muy lento. Depende. Si te subís en el metro, por ejemplo, depende. O sea, depende. Pero finalmente el metro está en la zona céntrica otra vez. Bueno, por eso. Pero Buenos Aires también, con el tema de la región metropolitana, ha dejado de ser el Buenos Aires de antaño. Porque date cuenta, doctor, el que se fue a Buenos Aires te dice, caramba, yo vi muchísimos viaductos de los que ahora están haciendo. Sí. Y te dicen, bueno, ¿cómo? ¿Qué atrasado había sido? Estamos, te dicen. Pero el viaducto no es sinónimo de progreso en ningún caso. Es más, se están demoliendo en las ciudades del primer mundo las estructuras, la mayoría de las estructuras aéreas encima de las ciudades. En las ciudades se están demoliendo. Eso basta entrar en Google y uno va a ver eso. No. Los viaductos son necesarios en algunos casos, pero no te solucionan los problemas. Imagínate esto allá en la zona de Madame Lynch. No te no solucionan, son un aliciente, son necesarios en algunos lugares muy específicos, pero no te solucionan. Hay una verdad incuestionable en este tema de la movilidad. Podés construir todas las autopistas que quieras, 8 vías, 12 vías, que se te terminan llenando en 3 patadas. Pero entonces, ¿cuál es la solución? Anda a China. Sí. Las soluciones son integrales y no hay así una solución. Las soluciones son integrales. Pasa por los temas que te digo y pasa fundamentalmente por el transporte público. Fíjense que en Asunción tenemos un promedio de viajes auto. Tenemos 1.1 personas por viaje auto. Viaje auto quiere decir que yo vine de mi departamento acá. Claro. Y sacamos promedio. 1.1. O sea, prácticamente nos vamos uno en un auto. En un auto, en cada viaje. Sí. Otro viaje es cuando vos te vas de acá a donde te vayas, cuando yo me viaje. 1.1. Y es una cuestión demasiado sencilla, ¿verdad? Un automóvil ocupa más o menos 10 metros cuadrados de calle, de vía. Claro, estamos con la vialidad. Y se va 1.1 personas. Un bus te ocupa más o menos 50 metros cuadrados, 60 si querés. Pero en el bus se van 70 personas. Entonces la relación es 12.7, 13 veces más eficiente es el bus. Entonces es transporte público. Una de las cosas centrales del transporte. Otra cosa es el ordenamiento del suelo.
el ordenamiento. ¿Qué pasó? Al no existir políticas públicas, no importa de quién, ahora no vengo a culparle a nadie de nada, en los últimos 40, 50, no hubo políticas públicas de ordenamiento del uso de suelo. Entonces se fue desparramando la ciudad. Somos 2.700.000 habitantes en el Gran Asunción, con unas densidades insostenibles. Las ciudades tienen que ser compactas, tiene que haber gente. Y yo no hablo de rascacielos, que no me gustan, desde luego. Sí. Pero vos, Asunción, con que tuviera un promedio de edificios de 4 pisos, 5 pisos, como hay acá, nosotros podemos cuadruplicar la población. Con eso vos evitás los desplazamientos. Pero ¿qué es lo que sucede? No han habido políticas públicas de vivienda, no han habido políticas públicas de créditos hipotecarios. Por primera vez empezamos a tener algo más o menos con la AFD, claro, dirigido a una clase socioeconómica media alta. Entonces la gente, el modelo de producción de nuestra ciudad del Gran Asunción, 30 municipalidades, es comprar el lotecito a cuota, seguir expandiéndonos y seguir haciendo lo que puedo ahí. Y entonces esto se expande y esa gente tiene que movilizarse. Una solución integral, o sea, es una receta que cosas. Si vos analizás bien, arquitecto, es de demasiado largo plazo. Por lo que hoy podemos leer cómo está la calle para la gente común y corriente. Vos escuchaste lo que dijo César Ruidía, que tiene un 25% de menos pasajeros, por ejemplo. Y yo imagino que ese 25% se fue a comprarse una moto, o tal vez se coló de alguien. Pero seamos un poco autocríticos también. El transporte público en Paraguay no se ha caracterizado históricamente por ser una maravilla. Claro. Y le escuché decir del Metrobús también, lástima que se fue. El Metrobús es lo mejor que le puede pasar a Asunción. Para lo mejor decir que no es ahora la solución. ¿Cómo? ¿Y usted escuchó? Pero él puede opinar lo que le parece. Lamento que no esté acá para que haya una discusión civilizada. Pero el Metrobús es lo mejor que le puede, y es lo que podemos hacer. ¿Qué hacen los países del primer mundo? Hacen un metro, lo meten abajo. Ahora, ¿cuánto cuesta un kilómetro de metro? Cuesta entre 100 y 300 millones de dólares el kilómetro. ¿Cuánto cuesta un kilómetro de Metrobús? Cuesta entre 8 y 14 millones de dólares. Hay que ir a Colombia. Yo me río cuando me dicen las calles de Asunción. Vayan a mirar en Pereira, una ciudad en Colombia. Vayan a ver las calles y vayan a ver cómo funciona el Metrobús. Inspector, vos estás en la calle todos los días, al igual que tus compañeros, y sabes que la gente se las ingenia subiendo los motoqueros, por ejemplo, son las veredas, para ahorrar tiempo, porque saben que están con un enorme problema. Si no lo hacen, como que van zigzagueando. Por problemas de esas avivadas, ¿ustedes tienen alguna estimación de registro de multas que se originan ahí en la calle debido a ese tipo de problemas? Y de multas, de aplicación de multas, últimamente estamos tratando de controlar ese problema a través de los agentes de tránsito diseminados en los alrededores de los diferentes focos de conflicto, llámese superviaducto, llámese Artigas, llámese zona de obras. El problema principal con que contamos ahora es que para que nosotros paliemos básicamente el problema de tránsito fluido en Asunción, necesitamos 600 policías municipales de tránsito. Y nosotros estamos justamente un poco pasando la mitad, 332. Director, te pregunto, las barreras de los inspectores en hora pico, ¿se van a seguir haciendo o en hora pico ustedes con Mario Ferreiro ya no las van a aplicar? Bueno, la Junta Municipal hizo una sugerencia a la administración del señor Intendente Mario Ferreiro de no utilizar los operativos de control de 7 de la mañana a 19 horas de la noche. Hasta hoy. Hasta hoy, y lo hemos venido cumpliendo sin que haya una resolución de la Intendencia al respecto, porque consideramos que ahora, debido al creciente flujo del parque automotor, es más necesario el dirigido y la atención a los centros educativos en la periferia para que no haya ningún accidente de algún alumno que tengamos que lamentar, y principalmente en darle la mayor fluidez al tránsito, que debido a ciertos factores que ya mencionó acá el arquitecto, se acrecienta y se agudiza ese problema. Director, vos tenés ya muchos años como inspector. ¿Te produce o no resultado una barrera de inspectores municipales ahí en la calle, en el sentido positivo de lograr conciencia a la gente? Porque todos los fines de semana tenemos
que alcotee es un número importante y otro tipo de multas. Para el ciudadano común y corriente tal vez no hay un resultado positivo en cuanto a las intervenciones de ustedes en la calle. Ahora, ¿ustedes cómo lo ven? Nosotros lo vemos principalmente como un acto de salvar la vida humana. Hace poco los medios de prensa se hicieron eco de un conductor que amaneció dentro del cuartel central de la Policía Municipal de Tránsito, durmiendo, se despertó a las 10 de la mañana, él no sabía dónde estaba. ¿Qué hubiese pasado si los controles no estuviesen ahí protegiendo la vida de las personas y de personas inocentes? Si ese conductor hubiese continuado su carrera y hubiese producido un accidente, como ya hubo varios en la historia, ¿verdad?, de Asunción. Director, vamos a una breve pausa. Estamos también con el arquitecto Gonzalo Garay acerca de las calles, cómo están, lo que nos espera. Habla de una solución más integral y de ello lo vamos a discutir porque nos queda todavía un bloque, así que el tema está interesante. El tráfico vehicular en la calle, la movilidad urbana, como decía el arquitecto. Al ratito volvemos. ¿Cómo te afecta el tráfico vehicular? Lo estamos tratando y más ahora que hay una serie de obras que se están construyendo. Dos preguntas, arquitecto Gonzalo Garay, arquitecto urbanista. Las lomadas, habrás visto por doquier. Hay ciudades que se le dice la ciudad de la lomada porque apenas avanzas 30, 40 metros, una tras otra. Y dicen que eso también contribuye a que el tráfico sea más pesado. ¿A vos qué te parecen estas lomadas que están por doquier, tanto en Asunción y otras ciudades, arquitecto? Y la lomada no es ninguna solución, es una consecuencia de la animalidad de los conductores. Entonces ese es un tema cultural también. Y cuando yo hablo de cultura, hablo de, por ejemplo, educación vial, que yo me comporte como me tenga que comportar cuando estoy en un vehículo y no que estacione en doble hilera como en todo el centro de Asunción o como alrededor de los shopping o como alrededor de los colegios Mastutis. Claro. De Asunción. Pese el cartel de prohibición. Prohibición. Y veo y me quedo y ya me peleé con más de uno inspectores de tráfico mirando la escena atentamente. Yo voy a creer en los controles cuando los inspectores de tránsito tengan una cámara arquitecto, en tiempo real. Ahí voy a te quiero pedir algo porque ahora tenemos un pequeño inconveniente con tu micrófono. Te lo vamos a subsanar. Dame un segundo, por favor. Quiero pasar al inspector de la Municipalidad de Tránsito, el director Oscar Leguizamón. Hablábamos recién de si ustedes podían tener resultados positivos en cuanto a sus intervenciones. Me hablaba de que ustedes querían también un mayor número de inspectores y otro aspecto era acerca de gente que de algún modo cayó porque recibía la famosa coima para que te dejen pasar a cambio de no recibir esa multa que después te retiene. ¿Ustedes cómo lograron hasta ahora combatir con la administración de Mario Ferreiro ese mal que venían arrastrando y que de pronto salían en los medios cuando recibían un poco de dinero a cambio de dejarlo pasar y no multarle? Justamente en el comienzo de mi administración de la Policía Municipal de Tránsito, hablé con todas las bases operacionales, con los jefes, con los inspectores, me acerqué y les concienticé respecto a que somos nosotros la imagen de la Municipalidad de Asunción. Les insté a mayor respeto hacia la ciudadanía. En el tema de la coima existen dos factores. Existe el que ofrece y aquel que recibe, ¿verdad? ¿Por qué vos vas a ofrecer si estás todo en regla? Primera cosa, ¿verdad? Claro. Segunda cosa, tiene que ver con con el salario que recibe el inspector, que gracias a Dios está dentro de los parámetros que podamos decir que está bien remunerado, y hasta ahora hemos cumplido con las horas extraordinarias porque nosotros, el horario normal de un inspector es las 6 de la mañana su entrada, claro. Pero debido a esta crisis, a la demanda ciudadana, nuestros inspectores entran a las 5 de la mañana, solían retirarse de las calles 7, 7:30 de la noche
ahora nos estamos retirando a las 20, 21, 30, y eso significa mayor esfuerzo físico del personal, como así también una erogación más importante de la administración. Pero aunque reciba el ofrecimiento del inspector, todos sabemos que por lo menos en teoría y por principio no lo debería agarrar. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Para eso, esta administración hablaba el arquitecto Garay de que vamos a implementar tecnología. ¿Cómo? Y a través de cámaras, ahora nuestras patrulleras, están siendo dotadas de GPS para que haya un mayor control. Ahora, ese momento instantáneo en que se da ese encuentro del inspector con el conductor, esa parte, porque hemos visto situaciones donde como que el dinerito se esconde como sándwichito ahí entre los documentos, esa parte, ¿cómo harán para que quede registrado? Y seguramente vamos a tener que colocar la cámara, como dice él, en un lugar bien visible para que se pueda subsanar ese inconveniente, ¿verdad? Ojalá y funcione eso, ¿eh? Y otra cosa, que estamos pensando también en los posts como una solución alternativa. Un problema cultural. Yo estuve en una reunión ayer con un gremio importante y contaron una anécdota, que la gente estaciona, prohibió estaciona. Entonces un día llamaron, pidieron que vengan a intervenir. Ahí tenés el Colegio Cristo Rey, por ejemplo. No, espérate, voy a contar la anécdota. Y que vinieran a intervenir. Y multa y qué sé yo, supuestamente había cantidad de cepo, contaron. Y después se le preguntó a la municipalidad cuánto recaudó. Y nada. Y ahí está el tema, porque me dijeron que no era un problema cultural. Y le dije, y decime una cosa, ¿quiénes son los que pagaron lo indebido para que no ingrese el dinero? O sea, entre dos, eso. Claro. Ese es un problema cultural. Un danés, un neozelandés, no te va a hacer eso. Entonces es un problema cultural. Ahora, la multa también en otros países es mucho mayor a las de acá. Seguramente hay que hacer la multa, de luego que sí, pero hay que educar. Como tenemos que ir cerrando, arquitecto, para la gente que está con el programa y se va enchufando a tu propuesta, por lo que interpretamos, o lo interpreto yo por lo menos, es que a mayor cantidad de buena calidad, incluso de los colectivos, y menor cantidad de gente en autos, podría facilitar a que el tráfico no esté tan pesado como lo tenemos hoy día. Sin lugar a dudas, y hay que entrar en las estadísticas, qué porcentaje de gente usa transporte público y procesos como los que te conté de ciudades de Colombia, por ejemplo, cómo la gente ha dejado, o sea, ha aumentado el uso del transporte público cuando se instaló el Metrobús ahí y bajó el uso del automóvil privado, por una cuestión muy sencilla. Si yo me tengo que ir en Villamorra, desde Villamorra al centro donde vivo, y tengo un buen transporte, me voy en transporte público, no me voy en mi auto, porque me voy, gano tiempo, ahorro plata, me voy haciendo cosas mientras viajo, y etcétera. No hay la menor duda. Ahora, ¿viste que quieren poner el Metrobús frente al campo universitario San Lorenzo porque no se logró hasta ahora en la zona céntrica de San Lorenzo? Si estaba en la zona céntrica de San Lorenzo, el inicio, su terminal, sí, ¿crees que hubiese sido mejor solución o está bien para vos frente al campo universitario? Mucho mejor solución dentro del centro de San Lorenzo, no me cabe la menor duda. Lo que pasa es que también ese es un problema cultural. Claro, aparte de intereses económicos. Además, pero desde luego, de intereses particulares. Y aquí están, en nuestro país, están encima los intereses particulares, están encima los intereses colectivos, de los intereses sociales. Entonces, a ver qué nos espera. Le agradezco, arquitecto, por su tiempo. Gonzalo Garay, arquitecto urbanista, así también a Óscar Leguizamón, director de la Policía Municipal de Tránsito. Gracias por acompañarnos. Igualmente, buenas noches. Bien, a ustedes. En tema tráfico, ojalá que mañana ustedes tengan mejor suerte, porque viernes la gente saca sus vehículos, así que ojalá les vaya bien en la zona cuando tengan que conducir o estén en el colectivo y puedan llegar a tiempo a su lugar de trabajo o a alguna actividad que tengan prevista para mañana. El señor Germán Martínez Bierzi estará con ustedes de vuelta el próximo jueves. Hoy les acompañé en la conducción. Les deseamos una buena noche, buen descanso. La Clave fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país.